todo mi sistema funciona con corriente eléctrica. ¿Y qué es la corriente eléctrica? Es un flujo de electrones. ¿De acuerdo? Es un flujo de electrones. Y esos electrones, de pasar a uno a otro átomo, porque es un flujo de electrones que va viajando de átomo en átomo, va creando justamente el calor. ¿De acuerdo? Y eso empieza a producir ruido. Esas vibraciones de los electrones empiezan a producir el tema de ruido. ¿Okay? Mientras más corriente tenga, mientras más flujo haya, definitivamente que va a haber mayor tema de ruido. ¿Okay? Entonces, eso es lo que se produce. Y cuando ya tenemos los dispositivos electrónicos, entonces aún más. Tenemos el tema del transistor, tenemos el tema de los osciladores, tenemos el tema de los condensadores, de la resistencia, de la inductancia, ¿no? Etcétera, etcétera, empieza a crear más ruido. El equipo ya es ruidoso, de por sí. El único equipo que no produce ruido es aquel que está desconectado. Y definitivamente no nos sirve. No nos sirve. ¿Okay? Entonces todos van a producir ruido, señores. De alguna manera. ¿Okay? El canal de comunicación, medio por donde viaja la información, que puede ser un conductor de cobre, de fibra, vía ondas, la atmósfera, etcétera, etcétera, hasta el espacio interplanetario. Es un tema que todavía no estamos estudiando. ¿Cómo es la comunicación interplanetaria? Y todavía estamos dentro del globo, ¿no? Estamos mandando sondas, estamos mandando satélites, ¿cómo se llama? Exploradores. ¿Cómo es esa comunicación? ¿Qué ruidos, qué perturbaciones va a tener? No lo hemos podido estudiar. No lo vamos a poder estudiar. ¿Alguien me va a poder sacar una caracterización del espacio, cómo se comporta? Matemáticamente lo puedo hacer, ¿no? De repente aproximarse, pero hay que comprobarlo. Hay que comprobarlo. Dice que en el espacio hay, mayormente se mueven ondas electromagnéticas de muy alta frecuencia, ¿no? Muy alta frecuencia. ¿Okay? Baja frecuencia muy poco. Entonces menos ruido se produce a baja frecuencia que a alta frecuencia. ¿Okay? Bueno, entonces, el medio de transmisión es uno de los elementos más ruidosos que hay. Y el que más perturbaciones hay. Mientras más distancia tenga mi medio de transmisión, definitivamente que voy a tener una gran atenuación. 1. 2. Mientras más distancia tenga, va a ser interferido por diferentes tipos de ondas electromagnéticas. Fíjense, se va poniendo bastante ruidoso. Bastante ruidoso. Aparte de las características que pueda tener mi sistema. Y si es en la atmósfera, peor todavía. Porque en la atmósfera, señores, se produce un ruido que de repente no podemos gobernar. Y sobre todo en las partes ecuatoriales, ¿no? En las partes ecuatoriales donde más ruido se produce, por el tema de la lluvia. Entonces en la selva es difícil tener comunicación, aparte de la zona geográfica, ¿no? ¿Okay? Así que la única comunicación que se puede tener en los lugares más aislados es vía satélite, no hay más. Y aún así, vía satélite no sirve para la parte ecuatorial. No sirve. Las comunicaciones de satélite funcionan perfectamente en los polos, tirándose los polos, no en la parte central de la Tierra. Por el tema de ¿cómo se llama? De la atmósfera, porque ahí es donde caen más perturbaciones cósmicas que en los bordes, ¿no? ¿Okay? Entonces hay que trabajar en eso. ¿Cómo hacemos el tema del ruido? Entonces hay que mejorar el ruido, hay que disminuir el ruido. ¿Cómo? Se puede. Por eso es que se trabaja en las consecuencias del ruido, que es el error. Porque el ruido va a producir error. Trabajo en el error. El codificador reconstruye la señal eléctrica de manera que se asemeje a la señal eléctrica enviada. Que se asemeje. Que se asemeje. Yo tengo un equipo aquí, tengo otro equipo aquí. Mientras va pasando a través de varios equipos o regeneradores, se va acumulando el ruido. Se va acumulando el ruido. Yo tengo aquí el transmisor.
suponer que acá tenemos un repetidor, otro repetidor, hasta llegar a su destino. ¿De acuerdo? Si yo mando la señal aquí, yo tengo ruido 1. Mando la señal aquí, tengo ruido 2. Mando aquí, ruido 3. 3 tipos de ruido que se han montado, ¿no? La ventaja de las señales digitales es que yo puedo hacer que el ruido 1 quede aquí. De aquí se me va a generar nuevamente ese ruido 1. ¿Por qué? Porque es de este tramo. Eliminé este ruido aquí, hice otro tramo. Elimino ese ruido ahí y hago otro tramo. A la final es menos ruido que aquí, que es acumulativo. Porque se va acumulando el ruido. ¿Okay? Esa es la ventaja que tenemos en las comunicaciones digitales. Es menos ruidosa que las comunicaciones analógicas. ¿Okay? ¿Pero? Por eso es de mejor calidad. Por eso es de mejor calidad. Por eso es mejor calidad, ¿no? Pues tenemos que es mejor, de mejor calidad, por lo menos en el ruido. ¿Okay? Y además las técnicas hoy en día digitales son mejor manejadas que las analógicas. Pero a las finales, señores, nuestros medios de transmisión mayormente manejan señales analógicas, no digitales. Eso quiere decir que si puedo tener un buen decoder digital, pero para poder transmitirlo lo tengo que convertir a analógico. Y ahí ya tengo un problema. De aquí digital para transmitir analógico, ya acumulé ruido. Para pasar de la recepción a la transmisión lo puedo hacer digital. Puedo matar parte de este ruido. ¿Ok? Eso es lo que se hace. Y luego vuelvo a transmitir, pero en forma analógica. ¿Ok? Eso es lo que sucede. Bien, el destinatario, transductor que recibe la señal eléctrica y la convierte nuevamente a data y transforma en voz, audio o video. Ese es todo el kit de la comunicación. ¿Qué podemos tener? Lo primero son pérdidas. Y esas pérdidas se deben justamente al tema del flujo de electrones que hay, ¿no? Por eso se consiste en la conversión de energía eléctrica en calor. Se atenúa la señal, se compensa con amplificadores o regeneradores. Mientras viajan los electrones por los medios de transmisión, ¿okay? El electrón viaja a cierta velocidad, pero para poder sacar al otro electrón que tiene que ocupar su lugar, porque el otro tiene que salir y así sucesivamente voy activando el flujo de electrones, eso produce impactos y esos impactos producen calor. Y el calor es uno de los temas que produce ruido. ¿No? Produce ruido. Por eso tenemos los data centers. ¿Qué hacemos con los data centers? Bajamos la temperatura, ¿no? En todos los equipos. ¿Para qué? Para, como vamos a ver más adelante, el ruido está en función de la temperatura. Mayor temperatura, mayor ruido. ¿Ok? Bien. Distorsión lineal. Alteración en la forma de la señal debido a que el canal no tiene una respuesta de frecuencia plana y elimina componentes espectrales importantes. Como vamos a ver, todo medio de transmisión se comporta como un RDC. ¿De acuerdo? ¿Eso qué quiere decir? Que mi señal en la frecuencia no va a ser plana. Lo ideal sería que sea plana. Que toda la frecuencia se comporte como una amplitud constante. No, lo que va a suceder va a ser esto, ¿no? Se va atenuando, a mayor frecuencia se va atenuando, ¿de acuerdo? ¿Ok? Y empieza a variar. ¿Por qué empieza a variar? Vamos a suponer este lugar que sea más alto, porque aquí se está comportando como un sistema resistivo, puramente resistivo. ¿De acuerdo? Y por aquí se comporta como un tema netamente inductivo, y por aquí de repente se comporta como un tema capacitivo. ¿Ok? Va a depender de la resonancia que yo tenga en mi sistema RLC, porque se comporta resistivo, el cable con respecto al otro cable va a tener capacitivo, ¿de acuerdo? Capacidades, condensadores, y luego también se comporta en un tema inductivo. Y ese tema inductivo pues hace que se produzcan los campos magnéticos ahí dentro de los cables, ¿no? ¿Okay?
Y todo eso va ocasionando que mi señal pues no sea constante. ¿Ok? A veces les comento que cuando ustedes ponen cable en casa, ponen un cable corta distancia, un televisor, y el otro televisor está pues a mayor distancia. Y resulta que el que tiene menor distancia se ve más ruidoso que el que tiene más distancia. ¿Por qué? Porque sencillamente en el otro televisor que está más distante se está produciendo un tema de resonancia. ¿Qué quiere decir resonancia? Que LC son iguales, ¿no? Este tiene X y este tiene X. La diferencia está que en C es negativo. Y si son iguales más o menos, se cancelan. ¿Qué me queda? Resistivo. ¿De acuerdo? Y los lugares más bajos, entonces yo tengo estos dos. Este puede ser demasiado alto y este bajo. Sumando con este ya tengo doble reactancia resistiva. ¿De acuerdo? Eso es lo que va a suceder. Línea de transmisión. ¿Ok? ¿Cuál es línea de transmisión? Entonces, dentro de los sistemas se van a producir, como vamos a ver más adelante, algunas distorsiones. Vamos a tener la distorsión armónicas, que se produce en los sistemas no lineales, y la otra distorsión por intermodulación. También se presenta en los sistemas no lineales. ¿Okay? Eso es lo que vamos a ver. En sistemas no lineales, ojo, acá estamos hablando de distorsión lineal, que viene a ser esta. ¿Okay? Interferencias y ruido. Ojo, y esto de aquí se debe a las que no son generadas dentro de los sistemas, sino son las que se van a acoplar al sistema. ¿Bueno? ¿Qué cosa viene a ser un ruido? Hemos visto que es el tema del calentamiento de los circuitos, que se genera una señal totalmente aleatoria. ¿Pero qué cosa es un ruido? Un ruido es una señal. ¿De acuerdo? El ruido es una señal, pero es una señal totalmente aleatoria, porque no sabemos cómo se va a comportar el ruido, en qué momento estará arriba, en qué momento estará abajo, qué sé yo, etc. Es totalmente aleatoria, por eso al ruido se le saca el promedio, para saber cuánto es ese ruido. ¿Okay? ¿Y qué es una interferencia? También es una señal. La diferencia está que la interferencia tiene información. Es una señal con información. Puede ser aleatoria, pero es con información. Que es de otro usuario. Entonces me está interfiriendo. Mientras que la otra, no. La otra no tiene información. Y en la otra, el ruido. El ruido no tiene información. Es totalmente aleatorio. Totalmente aleatorio. ¿De acuerdo? Y ambas se suman. Pues si yo tengo una comunicación, ¿de acuerdo? Se va a producir el tema del ruido, ya lo hemos visto, que es R1, y además se va a producir la interferencia. Ambos se suman. Ambas son señales que van a contribuir al deterioro de mi señal. ¿Que va a haber interferencia? Sí. ¿Que puede ser bajísima? Sí. ¿De acuerdo? ¿Y el ruido también? Pero ambos son señales. ¿De acuerdo? Ambos son señales. Una totalmente aleatoria y la otra con cierta información de otros usuarios. Inclusive no tiene que ser de otro usuario, ¿eh? Hasta con mi señal yo me puedo interferir. Con mi propia señal. Entonces nosotros tenemos enviamos una señal, pero resulta que la comunicación nunca es directa. La comunicación sale en varios haces. ¿De acuerdo? Puede salir un haz, rebota y llega. Es mi misma señal. ¿Ok? ¿Qué es lo que sucede? Que definitivamente que este ha recorrido de forma directa, menos distancia, y este que ha venido de esta forma, ha recorrido la misma información, pero con mayor distancia. ¿De acuerdo? Con mayor distancia. Entonces, ¿qué puede suceder? Que esta señal llegue de esta forma y la otra señal llegue de esta otra forma.
¿Qué sucede ahí? Si ambas señales son diferentes, por ejemplo, la azul puede ser la primera, la directa, y la de color celeste va a ser la segunda, que es la reflejada. ¿Ok? Se suman al momento de llegar. Se suman que sale como resultante, sale qué tipo de señal. Y esa es la que va a recepcionar mi antena. O sea, se atenúa. ¿Hay una interferencia? Sí. ¿Quién lo ocasiona? Yo mismo. Por el tema de los trayectos, multitrayectos. ¿Okay? Pero no necesariamente puede ser desventajoso, ¿eh? ¿Qué pasa si tiene la misma fase? Entonces va a suceder esto, lo que sucede aquí. Este es el de color azul, el principal, y este es el secundario, que tiene la misma fase. ¿Qué sucedió? Se amplificó la señal. ¿Me conviene? ¿Me conviene? ¿De acuerdo? Y este es uno de los principios que utiliza el tema de Wi-Fi. El tema de Wi-Fi. Entonces, si por ejemplo hacemos un muestreo aquí en el tema de Wi-Fi, ¿de acuerdo? Vamos a encontrar zonas en donde la intensidad de la señal sea totalmente baja. Y vamos a encontrar otras zonas en donde las intensidades sean más altas. Entonces, ¿qué hago? Me ubico en ese lugar para poder tener mejor recepción. ¿Y dónde sucede esas? Donde se produce mayormente rebotes. Por ejemplo, esta zona que tiene menos vidrio, esta zona habrá más espacios, digamos así, más lugares donde haya valles. Y esta zona que tiene más ventana, ¿de acuerdo? Habrá zona que tenga huecos, menos valles. ¿Ok? Eso es lo que sucede, ¿no? ¿De acuerdo? Y va a depender de cómo esté el salón también, ¿no? O sea, está desocupado, pues habrá más intensidades, y si está totalmente ocupado, como en ese momento, habrá menos intensidad. Porque cada uno de ustedes va a ser un absorbedor y va a producir justamente diferentes ondas de multitrayectos. ¿Okay? Eso es lo que sucede con el tema de las comunicaciones. Vean, todo lo que pasa, ya no estamos hablando de ruido, ¿De acuerdo? Estamos hablando ahí de absorción. La señal al momento de hacer impacto con las paredes se absorbe, parte se absorbe, parte se refleja. Todo eso tiene que lidiar el Wi-Fi, imagínense, y aún así ustedes tienen la comunicación. ¿Bien? Ese es con respecto a interferencias y ruido. Bueno, luego viene otra que también es una perturbación, es el tema de la intromisión. ¿De acuerdo? Intromisión. Eso quiere decir que nosotros queremos recibir la señal, o sea, queremos, ¿cómo se llama? Interceptar la señal, en pocas palabras. Y el ejemplo más básico, el más sencillo de todos, es el de por inductancia, ¿no? Yo tengo una corriente que pasa por aquí, esa corriente me genera un campo eléctrico a través del cable, ¿está? Si yo pongo el otro cable por aquí, al ser cortado por ese campo eléctrico, me va a generar una corriente contraria, semejante a la que está aquí. Muy semejante. Entonces la misma información que está yendo aquí, yo la tengo aquí. Pero como la energía no se destruye, esta energía empieza a disminuir, porque le estoy sacando parte, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, en el tema de intromisión también puede suceder eso ahí. Atenúo la señal, quito la señal. Bueno, esto es una forma clásica de poder hacer el tema de chuponeo, ¿no? Y el peor de las perturbaciones es la atenuación. La atenuación. Mientras más recorre la señal, más se atenúa. Entonces, ahora se tiene también que no necesariamente sea la distancia la que ocasiona el tema de la atenuación, sino
en qué frecuencia se empieza a transmitir. Mientras más alta es la frecuencia, más se va a atenuar la señal. ¿De acuerdo? Mucho más se atenúa. Por eso cuando hablamos de una comunicación de FM, de HF, que es FM, perdón, AM, HF estamos hablando de AM, esas señales pueden dar la vuelta a la Tierra 3 o 4 veces. Mientras que si hablamos de una señal de VHF, ¿de acuerdo? Entonces esas señales van a depender de, como son directivas, van a depender de dónde chocan para poder regresar a la Tierra, ¿no? Lo tenemos esto de aquí. Voy a borrar esto. Ok, entonces yo tengo la superficie de la Tierra y acá tengo el tema de la ionosfera, ¿no? Hay señales que son terrestres o ondas terrestres, transmitimos en ondas terrestres que son las de HF, son de baja frecuencia, aproximadamente 3 MHz, menos de 3 MHz o 2 MHz, y esas señales viajan en el contorno de la Tierra. Viajan en el contorno de la Tierra, ¿ok? Entonces estas pueden llegar a mayor distancia. Claro, que va a depender del tipo de suelo y todas esas cosas, ¿ok? Mientras que otras señales sí son directivas. Esas señales directivas, pues sencillamente van a viajar en forma recta. Chocarán en la ionosfera y regresarán. Rebotarán otra vez y estarán así. ¿De acuerdo? Pero se atenúan más rápido. Se dan cuenta que a mayor frecuencia también ya voy perdiendo. Y luego tenemos el tema de microondas. El caso del Wi-Fi, ¿no? Wi-Fi está en microondas. ¿De acuerdo? Esas sí se atenúan rapidísimamente, muy rápido. ¿Por qué? Porque ya empiezan las ondas electromagnéticas. Por ejemplo, esta es una onda, tiene su longitud, y esa longitud ya se asemeja mucho a las partículas de la atmósfera. Entonces se empieza a atenuar y llega a menor distancia. Y esa es una preocupación cuando queremos trabajar a mucha más alta frecuencia. Ya se sabe que al trabajar aproximadamente de 8 gigas para arriba, ya las moléculas de agua que hay en la atmósfera, que siempre hay porque hay humedad, y empieza a perturbarlas, o sea, las atenúa totalmente, las absorbe totalmente. Entonces en 8 gigas ya se tienen problemas moleculares. Entonces, ¿cómo vamos a transmitir ahí? Entonces será pues de qué? De una transmisión de persona a persona, por ejemplo, ¿no? Que esté bastante cerca, ¿no? Un dispositivo se comunica con el otro dispositivo, ese otro se comunicará con otro, ese otro se comunicará con otro, y así. ¿Qué hacemos? Una red trabajando a 8 gigas. Pero imagínense la información que podemos manejar a 8 gigas, ¿no? Video de alta definición, pero las distancias son cortas, cortísimas. O podemos tener antenas, sobre todo en pasadizo, que esté bastante cerca y ahí enviamos la comunicación. Entonces tienen que encontrar algunos tipos de tecnología. Por suerte, se piensa que el tema de Internet de las Cosas podría estar apuntando a eso, ¿no? Porque esa es la idea de Internet de las Cosas, ¿no? Que los equipos se empiecen a comunicar. Este señor se va a comunicar con el ventilador, por ejemplo. ¿Pero para qué? El ventilador es el nodo. Y ese ventilador se comunicará con otro proyector o se comunicará a través de los fluorescentes. Wi-Fi. O sea, vean, eso se piensa, se sueña, ¿no? Que la comunicación va a ser así. ¿De acuerdo? Pero las ondas electromagnéticas son las que mandan. A mayor frecuencia, menos distancia. Mucha menos distancia. ¿De acuerdo? Las señales de televisión, por ejemplo, fácilmente viajan y traspasan las paredes que están aquí, nos traspasan para nosotros, ¿no? Y viajan a grandes distancias, ¿no? A pesar que están en VHF y UHF, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Ok? Bien. Entonces ahí tenemos el tema de la atenuación. ¿Es una perturbación? Sí, es una perturbación. ¿Okay? ¿Cómo se soluciona esto? Regenerando o amplificando. Por lo menos en el tema de distancia. Y en el tema de frecuencias también hay que poner repetidores. ¿Okay? Ese repetidor que les decía con el ventilador, ¿no?
Computadora con refrigerador, ventilador y listo. Bien, entonces la perturbación al ruido es aquella señal que se inserta en la señal transmitida desde un emisor hacia el receptor. Todo ese ruido, toda señal que se inserta, toda señal que nosotros no queremos, a eso lo vamos a considerar como ruido. ¿Ah? Tipo de ruido, hay ruido térmico, ruido de intermodulación, ruido impulsivo y otros ruidos más. El que más afecta es el ruido térmico, porque el ruido está muy relacionado con la temperatura, muy relacionado. ¿Okay? Los ruidos de intermodulación se ocasionan dentro de los sistemas, por ellos mismos inclusive. Puede ser por otro transmisor, por otras frecuencias, o por su misma frecuencia también, como vamos a ver más adelante. Y el ruido impulsivo se debe a aquellos ruidos instantáneos, ¿no?, que se producen de repente al momento de prender la luz fluorescente, o de repente se produce al momento de manejar los motores. Por ejemplo, ese señor que está ahí atrás, dando vueltas y vueltas y vueltas, está generando ruido, un montón de ruidos impulsivos. ¿Okay? Y nuestro celular está recibiendo esos ruidos impulsivos. Pero una pregunta, esa parte del ruido térmico, o sea, ¿cómo afecta, en qué sentido afecta la señal? O sea, por el calor nomás, o se forma, digamos, una onda que elimina las señales. La relación entre el ruido es con la temperatura. O sea, ¿cómo sé yo que mi sistema es más ruidoso? Por la temperatura que tiene. Pero ¿quién genera esa temperatura? La genera el flujo de electrones. No por el calor, porque yo no puedo conocer, oye, ¿cuántos flujos de electrones tienes? No lo puedo saber. Lo que sí puedo saber es la corriente que está pasando por ahí. Pero ¿qué se crea una resistencia cuando hay Claro. con el calor? ¿O Claro. es una onda o algo así? Una resistencia. Claro, lo que pasa es que yo tengo el átomo, ¿de acuerdo? Tengo los electrones, acá tengo otro átomo. ¿Cómo produzco el flujo de electrones? El flujo de electrones lo produzco en los átomos, en los electrones que se encuentran en el nivel superior, que son fáciles de sacar. Entonces, ¿qué sucede? Va a venir un electrón, va a empujar a este señor, y este va a empujar al otro, y este empujará al otro, y ya tengo mi flujo de electrones. ¿Cómo logro eso? Depende de la diferencia de voltaje que tengo, por eso ponemos la batería. ¿Qué es la batería? Es una diferencia de voltaje. Es como decir una cascada, ¿no? El voltaje más alto está en la parte superior y el voltaje más bajo está abajo. El agua siempre va a caer. Lo mismo sucede con los electrones. Le pongo un diferencial de ¿cómo se llama?, de voltajes o de potenciales, y los flujos de electrones siempre va a ir del menos a más, no va del más a menos. ¿Ok? Eso es algo que nos han engañado y lo estamos aceptando porque ya las cosas se dieron. O sea, todos los estudios han venido que la corriente va de más a menos. Eso no es cierto, va de menos a más y se produce el flujo de electrones como caía la cascada. Entonces, va a depender del tipo de corriente que estemos llevando para que se produzca el calor. Y el calor ya es el manifiesto del ruido. Los electrones de por sí, ya cuando generan eso, ya están generando una onda que ya sería el ruido. Genera Claro. una señal. Es que este electrón no va a querer salirse. Claro. Ese movimiento ya genera una señal. Ya está generando una oposición y esa oposición genera el ruido. ¿Ok? Genera el ruido. Eso en el caso de las corrientes eléctricas. Las corrientes electromagnéticas, o sea, hay tipos de flujos, cuando hay dispositivos electrónicos, ¿no? Yo gobierno ahí mi corriente eléctrica, todo funciona con corriente eléctrica. Mi cable, la corriente eléctrica. Pero en el espacio no hay corriente eléctrica. Hay los campos electromagnéticos. ¿Y cómo se producen los campos electromagnéticos? Ya no por el tema del flujo de electrones, sino por el flujo de fotones. ¿Y cómo se crea un fotón? Pues sencillamente yo tengo un electrón y ese electrón va a ir de este lugar, al otro nivel. Al ir al otro nivel, despide el fotón, que es la onda electromagnética. ¿Okay? El comportamiento del fenómeno físico es diferente. Por suerte hemos logrado gobernar eso de ahí a través de las antenas.
¿de acuerdo? A través de las antenas. Entonces la antena es un transductor de corriente eléctrica al campo electromagnético. Cambio de energía. Hasta ahorita no hay otro. No es un transductor que estamos usando para hacer esto de aquí. Y se envía a las ondas electromagnéticas, las ondas fotónicas, que lo tenemos que caracterizar, ¿no? Lo caracterizamos con el campo eléctrico y campo magnético, por eso le llamamos ondas electromagnéticas. Los físicos lo caracterizan con partículas, son partículas para ellos. Para nosotros son ondas. ¿Okay? ¿Por qué? Porque esto es un tema de estudio, ¿no? ¿Perdón? Fotones y de ondas. no te entendí. Esta onda es fotónica, ¿de acuerdo? Son fotones que son los fotones se envían, no es continuo, sino es como ráfagas, son los fotones, ¿no? Pero nosotros no nos sirve eso para poder estudiar la electrónica o las comunicaciones. Nosotros la consideramos como si fuera continua, unas ondas continuas, y la hemos caracterizado de esta manera, ¿no? Tenemos el campo eléctrico, que es perpendicular con respecto al campo magnético. Este es el campo magnético. ¿Okay? Así lo hemos caracterizado. ¿De acuerdo? Pero no sé si a eso se refiere. De esa manera está caracterizado para nosotros. Entonces, cuando nosotros transmitimos una antena, en la antena, se supone que esta es la onda que debe salir. Porque lo hemos pensado de esa manera. Los físicos lo pensarán de otra manera. ¿Ok? Bien. Y esos ruidos impulsivos son estos, ¿no? Que van viajando. Y nuestro celular está recibiendo ese ruido. Lo que pasa es que es bastante bajo, lo atenúa. Siempre va a haber interferencia, señores. La idea es que esa interferencia es lo más baja posible. Bien, ¿qué entendemos por ruido correlacionado? Me dice que el ruido correlacionado es un ruido que yo mismo genero, ¿de acuerdo? Es aquel que se relaciona mutuamente o se correlaciona con la señal que nosotros estamos transmitiendo, ¿no? Y que no puede estar en el circuito a menos que haya una señal de entrada. Entonces, para empezar, en un ruido correlacionado, en un sistema, tengo que tener una señal de entrada. Este señor internamente está generando su ruido. Lo vamos a denominar en la. ¿Okay? No hay señal, no hay ruido. Eso es lo que decimos nosotros. ¿De acuerdo? Pero realmente hay un ruido interno. El hecho de enchufarlo ya está produciendo ruido. ¿Okay? Así esté parado, ¿eh? Porque los televisores hoy en día tienen uno lo enchufa, está apagado mi televisor y está ahí, está recibiendo corriente eléctrica. El ruido correlacionado se produce en amplificadores no lineales. Esa es una de las características que debemos tener. Son no lineales. Una característica de un sistema no lineal son los amplificadores. Todos los amplificadores no lineales. ¿De acuerdo? Y nuestros sistemas de comunicaciones están llenos de amplificadores. Podemos tener el tema del modulador, podemos tener el codificador, etc. Pero a las finales hay la amplificación para poder transmitir. ¿Ok? Fuera por fuera, alámbrico o inalámbrico. El ruido correlacional se produce por amplificación no lineal e incluye distorsión armónica e intermodulación. ¿Okay? Entonces yo envío una señal SE, al momento de pasar aquí va a salir un SE' que tiene dos características. Se han producido armónicos o ha habido un proceso de intermodulación. Al pasar por el sistema, esa señal que es perfecta va degradándose y esa degradación va a producir armónicos.
la combinación de la primera señal con la segunda señal armónica me va a producir intersímbolos. O de repente yo estoy inyectando otra señal más. Esta es la portadora y la otra es la señal modulada. O la señal. Entonces, dentro de estas, por la combinación de las dos, se va a producir el tema de intermodulación. Como vamos a ver. ¿Ok? Bien. Entonces, ¿qué vendría a ser la distorsión armónica? La distorsión armónica dice cuando se producen armónicos no deseados de una señal, debido a la amplificación no lineal. ¿Dónde se produce eso? En el mezclado también. Cuando nosotros vamos a modular cualquier sistema, sea FM o sea AM, siempre vamos a utilizar un mezclador, o un batidor, como le dicen algunos. ¿Sí? Y eso también produce el tema de la distorsión armónica. Bueno, y esta señal es originada por la primera armónica, que se llama fundamental, y se van apareciendo los demás armónicos, ¿no? La segunda, la tercera y así. Entonces, ¿cómo evaluamos el tema de los armónicos? Tenemos que utilizar justamente un medidor de distorsión de armónicos total. ¿Sí? Eso es lo que nosotros hacemos para poder determinar. ¿Cómo lo hacemos? Entonces tenemos que determinar cuáles son todos los valores de los voltajes que se están produciendo por los armónicos sobre la fundamental. Si yo tengo una señal, en el espectro, esa señal en el espectro va a tener su función fundamental, va a ser f sub 0, que puede ser de esta característica, y luego va a tener la segunda armónica, luego tendrá la tercera armónica, y así sucesivamente va a tener varios armónicos. ¿Sí? Yo quiero saber, porque ¿cuál es la idea? Si yo envío una señal, me debo quedar tan solo con la fundamental. Si me quedo con la fundamental, no hay distorsión, porque no hay armónica. ¿De acuerdo? ¿Cuándo se produce la distorsión armónica? Cuando aparecen estos señores que están aquí. ¿Qué van a hacer estos? Le van a disminuir energía a mi fundamental. ¿Ok? Entonces, hay que medir. ¿Y cómo medimos? Todos los valores de los armónicos. Este tiene un valor B1, este tiene un valor B2 y así sucesivamente. Yo tengo que sumar todos los valores B1 más B2 y dividirlo entre la fundamental, que es un valor 0, vamos a suponer, sobre B sub 0. ¿Ok? Eso es lo que sucede, eso es lo que utilizamos para medir la distorsión armónica. Pero resulta que el valor superior tiene que ser cuadrático. ¿De acuerdo? Porque si lo tomamos en forma lineal, pues resulta que alguna de estas puede ser negativa. Y si sumamos, de repente se cancelan, y eso no quiere decir que no haya armónicos. Existen los armónicos. Entonces, para poder determinar realmente lo tengo que hacer cuadrático. ¿Qué hago con el tema cuadrático? Pues elimino su polaridad. Este es positivo, este es negativo. Negativo al cuadrado, positivo. ¿De acuerdo? Teniendo todo esto de aquí, luego le saco la raíz. ¿De acuerdo? Le saco la raíz. Atento, atento. ¿Ok? Vamos a ver un ejemplo. Dice ahí. Estos ejemplos, señores, de aquí. ¿Ok? Hay otros más, así que dedíquese un tiempo en internet. Dice, determinar la segunda, tercera armónica y duodécima armónica de una señal repetitiva de 1 kHz. La característica de los armónicos es que tiene que ser una señal repetitiva, o en pocas palabras, una señal periódica. ¿De acuerdo? Entonces, ¿quiénes pueden generar los armónicos? Son las portadoras de ondas senoidales o cosenoidales. ¿Ok?
Bien, entonces son las señales cosenos o seno. ¿De acuerdo? Son las que pueden producir estas distorsiones de armónica, que también pueden ser las señales cuadradas, aunque las señales cuadradas ya de por sí tienen armónicos. ¿De acuerdo? De por sí tienen armónicos ya. Pero es utilizamos señales cuadradas para enviar las señales digitales. Ya cuando la modulamos ya entra la señal seno o coseno, o ambas, ¿no? Porque cuando modulamos en digital entran las dos, entra seno y coseno. ¿Ok? Mientras que en analógico tan solo tenemos coseno. Bien. Y B nos dice el porcentaje de distorsión armónico de segundo orden, tercer orden y total para una frecuencia fundamental con amplitud de 8 voltios RMS, vean que está en RMS, una amplitud de segunda armónica de 0.2 RMS y una tercera armónica de 0.1 voltios RMS. Entonces, ¿cómo determinamos primeramente el tema de los armónicos? De las señales armónicas. Vamos a ver por aquí. Entonces, como habíamos comentado, ¿qué cosa es un armónico para empezar? ¿Qué cosa es una señal armónica? ¿Qué es un armónico? Tele1, ¿no? ¿Y eso? Tercero, cuarto de secundaria, pero. Nacional. Me acaba la primaria. No tenía primaria. Bueno. Los armónicos son netamente múltiplos, señales múltiplos de la fundamental. Tengo la fundamental, el segundo armónico será 2 veces la fundamental, el tercer 3 veces, cuarto 4 veces y así sucesivamente. Son señales, ¿de acuerdo? Múltiplos de la fundamental. ¿Perdón? Claro, por eso. Armónicos es en frecuencia. No hay armónicos en tiempo, solo en frecuencia. ¿De acuerdo? La señal que está aquí, que está sucediendo en esta señal fundamental, se está repitiendo aquí, se está repitiendo aquí, se va a repetir en todas las fundamentales. ¿Ok? Por eso es que sencillamente ustedes pueden estar transmitiendo, ¿de acuerdo? Y han generado un armónico. Vamos a suponer, han generado el armónico número 12, F sub 0, ¿de acuerdo? Vamos a poner que ustedes tienen un K, y acá sería 12K, como ya vamos a ver. Y resulta que otro señor está transmitiendo esa frecuencia de 12K. ¿Quién le va a interferir? No le va a interferir usted, señor, con su fundamental. Le va a interferir el armónico. El armónico le va a interferir a ese señor que está transmitiendo en 12K. ¿Ok? Entonces, ¿qué se exige? Filtro. ¿Cómo soluciona el problema de los armónicos? Filtro. Y elimino la de armónico número 12, o 12º. Ya no va a interferir a esa persona. Por eso cuando interfieren, van al Ministerio de Transporte y Comunicaciones, le tocan la puerta, ¿de acuerdo? El Ministerio dice, oye, me está interfiriendo la persona, va, hace la medición, sí, realmente lo está interfiriendo. Muy bien, el Ministerio manda una notificación, señor, usted está interfiriendo a fundamental, así que arregla su sistema. Bien, va, lo arregla, problema solucionado. No le hace caso, como algunos hacen, le sigue interfiriendo, señor, allá, otra vez, otra notificación. No le hace caso, ya pues, le incautan el equipo. Así de sencillo. Hasta que pague las multas. ¿De acuerdo? Y si sigue la interferencia después de eso, no hay equipo. Bien, entonces, ¿cómo creamos los armónicos? Si tenemos una onda repetitiva de 1 kHz, múltiplos de la fundamental. La fundamental es 1 kHz.
El segundo armónico será 2 por 1, 2 kHz. La tercera armónica será los 3 kHz. La cuarta y así sucesivamente hasta llegar al número 12, que será 12 kHz. Esos son los armónicos que van apareciendo. ¿Okay? Muy bien. ¿Y cómo vemos el tema de la distorsión armónica? Primeramente me dicen que haya la distorsión armónica que está ocasionando el de segundo orden. ¿Quién es el de segundo orden? ¿Quién es el segundo orden? Segundo armónico. Segundo armónico. Tercer orden, tercer armónico. Y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Es otra expresión que se le da a los armónicos. Bien. Entonces, si yo tan solo quiero saber cómo está perturbando tan solo la segunda armónica, tan solo la segunda armónica, entonces eso quiere decir esto, ¿no? La fundamental, el porcentaje de distorsión del segundo armónico, tan solo, del tercer armónico y de los dos totales. ¿Ok? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces para el segundo armónico, yo tengo que ver cuál es el voltaje del segundo armónico. Es 0.2 voltios RMS. ¿Cuánto es el valor de la fundamental? Es 8 voltios. Vean que es bastante elevado la fundamental, ¿eh? 8 voltios con respecto a 0.2. Bajísimo, ¿no? Eso no hace daño, no pasa nada. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a hallar esa relación de distorsión armónica de segundo orden, nada más. Entonces va a ser el voltaje del segundo armónico sobre el voltaje 1, que es de la fundamental. ¿Ok? Multiplicado por 100. Hacemos la operación, como ustedes son expertos en eso, crean que sale 2.5%. ¿Ok? Sale 2.5%. Es un vasito. Oye, 2.5% no es nada. Nada, señores. Si ustedes agarran los manuales y van a ver tema de distorsión, eso no deben pasar de 0.1%, perdón, sí, de 0.1% en algunos casos. 0.1%. ¿Okay? A veces jugábamos nosotros ahí en el laboratorio, teníamos un medidor de distorsión, hacíamos nuestros generadores de ondas senodales, ¿no? Y nada es perfecto, ojo, Si ustedes tienen un generador de onda senodal, así fabricado por no sé, BK Precision, HP, siempre tienen su distorsión, siempre van a tener distorsión, porque no hay ondas, así ustedes en el osciloscopio lo vean, pero perfecto. No con los filtros, ¿no? ¿Ah? Con los filtros ya se juega ya. Con los filtros se va disminuyendo eso de ahí, el tema de la distorsión. Entonces este tiene 2.5, ¿eh? 2.5 es algo, El tercer armónico, ¿cuánto me está produciendo distorsión? 1.25. B3 sobre B1. 0.1 sobre 8 sale 0.125. 0.125 de distorsión. Consideramos. ¿Cuál será el total? Entonces muchos agarran y suman. 2.5 más 1.25, ¿cuánto sale? 3.705. Eso no es correcto, porque los armónicos se acumulan de otra manera, ¿de acuerdo? No es acumulativo sumativo, ¿ok? Es acumulativo cuadrático, por eso hay que sumarlo de esta manera. Entonces aquí va a ser igual, la distorsión armónica total va a ser a la suma cuadrática de la distorsión de los armónicos. En este caso es, de los voltajes de los armónicos. En este caso es 0.2 voltios elevado al cuadrado más 0.1 elevado al cuadrado. ¿Todo? Sacamos la cuadrática de estos dos, sale un resultado, le sacamos la raíz cuadrada para volverlo lineal. Ok, no nos quedamos con los cuadráticos, Resolvemos esto, lo dividimos entre la fundamental, que es 8 voltios, y nos sale que la distorsión total generada por el segundo y tercer armónico es 2.795. Totalmente diferente al que teníamos anteriormente. Cosa que no es. ¿De acuerdo? Si ya tengo la distorsión total,
¿quién es la que más está influyendo? El segundo armónico. El segundo armónico. Entonces, ¿qué hay que hacer para disminuir esto de aquí al segundo armónico? Lo mejor sería eliminarlo. Pero eliminarlo, ¿qué quiere decir? Tener un filtro, pero vertical, ¿no? No, un filtro, pero... Y eso no se va a poder hacer, porque es bastante costoso. Es muy costoso hacer un filtro totalmente ideal. No se puede. ¿De acuerdo? Siempre vamos a tener filtros y va a depender del tipo de ¿cómo se llama? De aplicación que usted quiere dar, ¿no? Para poder tener un filtro. Entonces, ¿qué se busca? Filtros reales, como por ejemplo, que corte algo. ¿Qué logro cortando algo? Disminuir ese voltaje. Atenuar ese voltaje de segundo armónico con ese filtro. De hecho, que si disminuyo esto y el tercero también lo estoy disminuyendo. Lo estoy disminuyendo, ¿ok? Entonces, si bajo esto, definitivamente, vamos a suponer que lo ponga a 1 o a 0.1 o a 0.5, qué sé yo, he bajado bastante el tema de la distorsión armónica, en porcentaje. ¿Ok? Entonces, vean, se está afectando de esta manera, de 2.8 aproximadamente por ciento en total. Y eso que todavía faltan los demás. El cuarto, el quinto, el sexto, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Ok? Pero ya de repente son demasiado bajos para poder considerar. ¿Ok? Bien. Esto con respecto a la distorsión armónica. En el tema de la intermodulación, vamos a explicarlo de esta manera, ¿de acuerdo? En la entrada vamos a tener dos señales, un F1 que tiene una frecuencia F1 y otra señal que tiene una frecuencia F2. En mi sistema puede ser una sola también, ¿eh? Lo que pasa que en una sola se puede generar armónicos y ya tengo en la entrada dos señales. ¿Así? Yo tendría dos señales. ¿Okay? Bien, entonces tengo en la entrada F1 y F2. Y resulta que se produce un tema de modulación debido a que el sistema es no lineal, me va a modular. ¿De acuerdo? Me va a modular. ¿Y qué va a aparecer, señores? Por ejemplo, acá tengo este F2, que está aquí. Me he puesto el color negrito. Aquí está F2. ¿De acuerdo? Pero por la modulación que se está produciendo de F1 con respecto a F2, ojo, de F1 con respecto a F2, va a aparecer F2 más F1. Es F1 quien está modulando ahí. O sea, este sería la señal mensaje y este sería la portadora. Si lo quieren llamar así para el tema de asemejar un poco con la modulación analógica. Y luego tengo este otro armónico, otro valor que es F2 más 2 veces F1. Y también sucede en el lado izquierdo, va a ser F2 menos F1, todo lo contrario, ¿eh? O F2 menos 2 veces F1. Por aquí estará ¿quién? F2 más 3 veces F1. Y así sucesivamente. Y así sucesivamente. Ojo, no son armónicos. No son armónicos. ¿De acuerdo? Porque los armónicos obedecen múltiplos de la fundamental. ¿Eso qué quiere decir, profe? F2 puede estar produciendo sus armónicos. Más estos que son de intermodulación. Imagínense cuántas señales distorsionadas está apareciendo. ¿Cuántas señales distorsionadas está apareciendo? Para saber cuántas está apareciendo, pues aplicamos los productos cruzados. Los productos cruzados, quiere decir todos contra todos. Eso quiere decir que voy a tener, dependiendo de cuántos productos quiero tener, N o M, tengo que darle los valores,
se va a producir entre ellos una combinación entre F1 y F2. La condición es que F1 sea mayor que F2. Hay que tener presente eso. ¿Ok? Y es así como vamos a poder determinar. Por ejemplo, aquí. Es un ejemplo. Entonces me dicen, para un amplificador no lineal con dos frecuencias de entrada, 3 y 8 kHz. Bien. Aquí está 3 y aquí está 8. Este es de 3 y este es de 8. Vamos a ver que tengan la misma amplitud, ¿de acuerdo? Lo que nos interesa más es que tenga la frecuencia. Ok, me dicen lo siguiente: determinar las 3 primeras armónicas presentes en la salida para cada frecuencia de entrada. Las 3 primeras armónicas. ¿Cuál sería las armónicas para 3K? CK, que estaría por aquí. ¿Qué más? Es la segunda. 9K, que estaría por aquí. Y 12K, que lo vamos a poner por acá. En la salida. Eso es lo que está sucediendo en la salida. ¿De acuerdo? Muy bien. Ese es de 3K y de 8K. Y tenemos en el valor de 16K. ¿Qué más? 24K, podría estar por aquí. Y luego tenemos la de 32, por acá. Ahí está, señores, vean, tan solo armónicos, distorsiones armónicas. Ahí. Y luego me dicen la frecuencia de producto cruzado que se producen en los valores cuando n toma el valor de 1 y cuando m toma el valor de 1 y m toma el valor de 2. Y luego para cuando n toma el valor de 1 y n toma el valor de 2. Hay que ver esos valores cruzados. ¿Ok? Bien. Entonces ahí tenemos la parte A que ya lo hemos graficado. Estos serían los armónicos. ¿De acuerdo? Vamos a ver la parte B, que es la de los valores cruzados. ¿Cómo es que se operan esos valores cruzados? Recuerden la fórmula que los valores cruzados son igual m f1 más menos n f2 con la condición de que f1 es mayor que f2. ¿Es así? ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces empecemos. Vamos a tomar que a F1 como 8, ¿de acuerdo? Porque tiene que ser mayor. Y F2 va a tomar como 3K. ¿Okay? Si hacen lo contrario, pues no va a salir porque se va a ir al lado negativo y eso no sirve. ¿De acuerdo? Bien. Entonces empezamos con los valores cuando m es 1 y n es 1. Por eso dicen valores cruzados, porque hay que jugar todo contra todos. Si n tiene 10, imagínense. No. Cuando n va de 3 para 4, para 5 hasta 10. ¿Okay? Entonces solo vamos a trabajar para estos dos, que son los más representativos a las finales. ¿De acuerdo? Porque lo que no está graficado aquí es que mientras más avanzo de frecuencia, las señales se van atenuando. ¿Okay? Y para ya valores demasiado altos, eso desaparece realmente. ¿Okay? Bien, veamos el primero. Tiene que ser la suma de ambos. Si vale 1 n, entonces voy a tener f1 más menos f2. ¿Es así? ¿De acuerdo? Entonces va a ser 8 más menos 3. El primer resultado es, si restos, sale 5K, y si sumo, sale 11K. ¿Eso a qué se debe? A los valores cruzados. Entonces ya tenemos dos frecuencias más. ¿Cuáles van a ser? Voy a dibujar de color rojo,
¿Cuáles van a ser? Va a ser la de 5K. ¿Dónde está 5K? Está por aquí, que los valores cruzados, con menos amplitud, 5K, y el otro estaría en 11K, que estaría por aquí, ¿no? Muy bien. Ahora viene cuando n vale 1 y n vale 2. En este caso estaríamos en esta secuencia. F1 más menos 2 veces F2. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sumemos. Entonces ahora F2, que es 3K, va a valer 6. Y aquí está, ¿no? 8K más 6. ¿Cuáles son los resultados? 2K y 14. Entonces voy a tener por aquí 2K y el otro está en 14, que está por acá. Ese es por la intermodulación. El otro fue por armónicos. Luego viene M vale 2 más menos F2. ¿Cuál es? Ahora hay que tomar el valor de 16 porque 2 veces esta y este baja a 3 kHz. Sumamos 13 y 19 kHz. Eso quiere decir que uno va a estar en 13, que está por aquí. Bueno, este es 14. 13 que está por aquí. Y el otro es 19. Está por acá. ¿De acuerdo? Bien, y por último tenemos que ambos son dobles. 2F1 más menos 2F2. Entonces este va a ser 16 y este va a ser 6. Si sumamos, salen 10 kHz y en 22 kHz. 10 kHz está por aquí, entre los dos, y 22 está por aquí, ¿no? Ahí está, señor. Entonces acá tenemos de 10K, acá tenemos un de 22K. Si continuamos haciendo estas evaluaciones, imagínense, ¿cuántos armónicos aparecen y cuántos por intermodulación aparecen? Es bastante frecuencias perturbadas, se va a perturbar el sistema. Todo lo que va ocasionándose, nada más que ya en el sistema. Hoy hemos analizado este señor, ¿no? Hemos analizado todavía el canal. Tan solo ese señor, y ya veamos cuánto está metiendo en tema de frecuencia. ¿Qué se hace para eliminar eso? Filtros. Filtros. Bueno, acá estamos hablando de frecuencia baja, ¿no? Un filtro debería estar ¿dónde? Aquí en 3. Y el otro filtro debería estar en 6, ¿no? 8. Ah, perdón. 8, profe. Sí, no me di cuenta. 8. Tratar de eliminar el resto. Pero vean que el señor está bien pegadito. Bien pegadito. Eso quiere decir que debemos tener filtros que corten, pero así. Y eso es imposible. Yo lo que voy a hacer, lo más práctico es tener un solo filtro pasabanda, que venga de 0, me vaya hasta 8 y se va a ir hasta 11, por ejemplo, ¿no? Va a eliminar estos que son bastante altos, pero me voy a quedar con algo de los que están bastante próximos. La idea es que sea lo menor posible. Para eso, ¿qué tengo que hacer? Pues sencillamente tratar de bajar los armónicos lo más posible. ¿De acuerdo? Tengo mi testeador de distorsión armónica total y ver que estos señores pues van a tener que quedarse, pero hacerlo lo más bajo posible. ¿Okay? Por eso, señores, en los sistemas de comunicaciones, los filtrólogos, tenemos así aquellos profesionales que se dedican a los filtros, son cotizados. Cotizados, señores. ¿A quién se dedica a filtros? En el país no hay, no conozco yo realmente a alguien que se haya dedicado así a filtro. No conozco. De repente habrá.
dentro de los radioaficionados, porque ellos son los que más se meten ahí, ¿no? Pero en Estados Unidos, Canadá es uno de los países que lidera esto, del tema de filtros. Los europeos, los alemanes, los japoneses. Léanse esos artículos de filtros, léanse. Una locura, ¿eh? Una locura electrónica. Se dedican, ¿por qué? Por eso. Por eso. Cotizadísimo. Cotizados ahí. Así que hay una ventana por ahí, pero es bien estrecha. Por fuerza, no. Realmente cuando bueno, estuve practicante, en ese entonces había practicantes, me dediqué a hacer un poco de filtros realmente, ¿no? Filtros para HF y VHF, no más. Son filtros que sí uno puede manejar, ¿no? Y es interesante porque para hacer filtros, cuando uno hace filtros PRBC, quien tiene que manejar es la bobina, ¿no? Porque la bobina es la que más se puede maniobrar. Maniobrar condensadores no, porque los condensadores vienen en valores fijos y hay que estarlos midiendo. O sea, nunca un condensador le va a dar el valor que dice la etiqueta. Nunca. Usted lo ponen, lo tienen que medir. Ya, tienen eso. La resistencia igual, la tienen que medir. ¿Ok? Miden ambos. A quien pueden manejar es a la bobina. ¿Por qué? Porque la bobina usted le da vuelta. Hacen una bobina con tal vuelta, lo prueban. No, esta no es. Va al tacho. Otra bobina. Y así están. Probando. Es un trabajo tedioso, ¿eh? En ese entonces, ahora pues ya primero se hacen cálculos simulados por software y luego ya lo implementan. Ya tienen mayor proximidad, ¿no? Y eso hacíamos para hacer nuestro tema de filtro. Y ya comprábamos tremendos rollos de cables para poder hacer ese tema, ¿no? Ahora, ya está el filtro, lo probamos, protowar, nada de protowar, todo a la placa, porque el protowar tiene elementos capacitivos y le va a estar perturbando a la placa. ¿Qué hacíamos en la placa? Ya, pon tu condensador, pon tu resistencia, tu bobina, todo, te cambiaba los ramos. ¿Qué haces? ¿Otra vez bobina? No, primero juegas. La pones en esta posición, la pones en la otra posición, le pones en esto, por aquí, por allá, etcétera. ¿De acuerdo? Ahora vas a poner una pista cerca a eso de ahí. Ya te está ocasionando problemas. Ya es bastante difícil manejar el tema de cómo se llama, de filtros. Y también me aventuré a hacer filtros de audio. Eso es lo más colosal todavía, porque los filtros de audio, señores, son grandes. Hay que manejar condensadores grandes. Hay que manejar bobinas grandes. ¿Por qué? Porque son de baja frecuencia, estamos hablando de 20 kHz, 10 kHz. Mientras que en HF, VHF las frecuencias son más altas, llegamos aproximadamente hasta VHF, llegamos aproximadamente hasta 70 y tantos megahertz. O sea, mientras más frecuencia nos lancemos, más pequeños son los filtros. Ahora imagínense para su celular que estamos trabajando con 900 a 2.1 GHz, ¿no? O para Wi-Fi que estamos trabajando a 2.1, son más pequeños los filtros. Y ya los filtros, las bobinas ya no vienen. ¿Dónde vienen? En la placa. Ahí vienen en la placa. Media curvita y ya está mi bobina. Ahora, ¿cuánto es? Imagínense para sacar eso, ¿no? Todo es software. Todo es software. Las finales lo hacen. Y otro problema que teníamos cuando hacían mis filtros es, ya, salió, hazte lo demás. Cópialo. Te tienes que ir a par uno con tu multímetro, mira, con un multímetro. De una resistencia de 1K. ¿Cuántas quieres? Quiero 100, pero sácame todas las que quieres. Y bien. Estas me llevo, estas no. Las que se aproximaban al ensayo que yo había hecho. Paciencia. Imagínense. Sí. La verdad que no, practicante, ¿qué voy a hacer? Bien. Ahora sí vamos a analizar el ruido. Para poder descifrar el tema del ruido,
¿Por qué? Porque el ruido se sabía que existía, se sabía que estaba, pero hay que llevarlo a una fórmula matemática, si no, no la puedo manejar, si no, no la puedo dominar. Hay que caracterizarla, ese ruido. Eso quiere decirle cómo es. Y la densidad, ojo, la densidad espectral del ruido, no la potencia, sino la densidad espectral del ruido, se le denomina N sub 0, es KT. Donde T es la temperatura, dado en Kelvin, y K es la constante de Boltzmann, quien participó en el descubrimiento de la caracterización del ruido. Y Boltzmann le dio este valor, 1.38 por 10 a la menos 23 Joule sobre Kelvin. Es una constante que siempre se va a dar. Quien varía es la temperatura. Vean, aquí yo tengo la densidad de potencia de ruido. La densidad de potencia de ruido. ¿Ok? ¿De acuerdo? ¿Y cómo es la potencia? Ahí está, señores. No se pierdan la próxima clase.